Tengan muy buenas tardes todos ustedes. Proseguimos con el programa de ponencias del día de hoy en el 4º COINCAP 2021. Me presento, mi nombre es Ariana Espino y seré su moderadora. La ponencia que se llevará a cabo se titula Robots de Servicio. Esta será impartida por el ingeniero Hipólito Rodríguez, a quien tengo el agrado de presentarles mediante el siguiente video en el cual conoceremos su trayectoria profesional. El Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas de la IEEE de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos presenta a Hipólito Rodríguez Casavilca, con reconocimientos nacionales e internacionales como investigador destacado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica CONCITEC, y el reconocimiento como especialista en proyectos de innovación por Innovate Perú. Acompáñanos en la conferencia Robots de Servicios COINCAP, impulsamos tu desarrollo profesional. Así, a la vez se le invita a todos los espectadores a que formulen sus preguntas de manera libre en el chat de la sesión, y que al término proceda a dar lectura a sus interrogantes. Sin nada más que decir, estimado ingeniero Hipólito Rodríguez, le cedo la palabra. Bien, muy buenas tardes, estimados participantes. Quiero iniciar esta presentación agradeciendo a los organizadores de este evento, que llevado desde días antes y siguiendo esta semana, deberá concretar muchos de los objetivos a los cuales me auno en todo ese esfuerzo, estimados jóvenes y público participante. Bueno, voy a compartir. He preparado una presentación, o hecho una presentación ligada al esfuerzo que hemos realizado desde ya hace algunos años, ¿no? Yo diría más de una década, como un grupo de investigación en San Marcos. El grupo de investigación ecológico de San Marcos, ¿no? Del cual vengo a dar cuenta de una línea de su investigación, como es la de robots de servicios, tiene más de 10 años, concretamente casi 20 años en nuestra universidad. Ha desarrollado con colegas que ya están investigadores cesantes, pero vigentes en nuestra realidad científica y tecnológica en el Perú, áreas ecológicas como la energía solar, la mototaxi solar, nuestra misma piscina universitaria aclimatada con esas funciones. Posteriormente ingresamos a una línea como la robótica, del cual un área es la que vamos a dar cuenta el día de hoy, los robots de servicios. Antes que ello ocurra, me gustaría definir qué es un robot. Yo sé que ustedes lo saben, ¿no? Pero quizás uniformizando criterios para que puedan participar todos. Alguna vez al padre de la robótica, para algunos quizás el padre de la robótica industrial, pero bueno, el padre de la robótica, Joseph Engelberger, le preguntaron qué era la robótica. Y él supo decir, ¿no? Allá en la década del 50, no puedo definir un robot en realidad, pero sé que lo es, qué cosa es un robot cuando veo uno. Y esto es muy importante, estimados participantes, porque como iniciador de esta corriente nueva de hacer que la máquina haga el trabajo, ¿no? Rutinario, quizás peligroso, que debería usar o debería hacer el humano, concretó 2 libros que son pioneros en su campo: Robótica en la práctica y Robótica en servicios. Me baso en ello porque su visión para este investigador, físico, ingeniero y emprendedor estadounidense, su idea era dirigir el robot a los servicios. Esto lo digo porque quizás de parte de alguno de nosotros puede existir la idea de que también hay un área no necesariamente ligada a los servicios, como por ejemplo la educación, la medicina, los robots militares. No estamos dejando de considerarlos, simplemente en esta oportunidad nos vamos a referir a una de las áreas pioneras y hoy día quizás la de máximo desarrollo,
que es la robótica en servicios. Entonces, ¿qué es un robot? No podríamos definirlo en realidad, ¿no? Si el padre de la robótica no ha podido hacerlo, yo creo que nosotros deberíamos avanzar en ese propósito, más bien mirando cómo funciona el robot. Y quizás así tener una idea de qué es un robot, ¿no? Sabemos que el robot concreta las 3 etapas, las 3 actividades, los 3 procesos más importantes que tiene el ser humano, pero que se ven reflejados en las máquinas. ¿Cuáles? Los sensores, que en nuestro caso los seres humanos son nuestros sentidos, un programa, que ya veremos cómo ha evolucionado, o sea, un software que transcurre muchas veces sobre un hardware, y obviamente algún artilugio, algún equipo que actúe, un actuador, ¿cierto? Que generalmente es una máquina. Entonces la concreción de la robótica, en realidad desde su inicio, es esa intersección de estrategias entre la máquina, ¿no? Producto de la máquina térmica, la máquina eléctrica, etc. El ordenador, o sea, el computador, computacionalmente hablando, ¿no? La estructura que lo soporta, muchas veces mecánica, eléctrica, ¿no? Física, química, bioquímica, etc. Y un conjunto de sensores. Un conjunto de sensores que veremos son muy importantes en ese propósito. En esta presentación que se las dejaré hay muchas fuentes que estoy seguro ustedes puedan disfrutar más adelante. En ese propósito, entonces, bajo la visión de los pioneros, los padres fundadores de esta disciplina, que es la robótica, diríamos que hay 2 tipos de robots hoy día, ¿no? Los robots industriales y los robots de servicios. Otros son subgrupos, especialidades, pero en realidad tenemos los grandes grupos como los robots industriales y los robots de servicios. A su vez, los robots de servicios los hay de índole profesional y también de uso personal, ¿no? Esas son grandes características que tenemos en ese propósito. ¿Qué es un robot de servicios en ese sentido, ¿no? ¿Cómo definiríamos un robot de servicio? Se me ocurre uno de los primeros robots de servicios y quizás el más conocido, que es el Romba. El Romba, producido por la empresa iRobots, ¿no? Desde el año 2002, en su primera generación, hoy día ya en la 9ª generación, ¿no? En la serie 900, es un robot que sigue un patrón de limpieza, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos un patrón de limpieza en esta presentación, como si fueran las líneas que ha seguido un vehículo, ¿no? En color amarillo. Entonces, por todas esas líneas, ¿no? Obviamente no dejadas ópticamente, pero sino que se ha tenido que filmar con una cámara, una fotografía, cuál es ese patrón que ha seguido vamos a decir, pionero de los robots de servicio, como fue el aspirador Romba, ¿no? Incluso el mismo Todd Kerr, ¿no? Que es el, podríamos decir, pionero de la bibliografía llamada de hacking, o sea, de hacker, ¿no? Le dedica un libro, uno de los primeros libros, antes incluso de haberse dedicado a hackear el Windows o a hackear el Linux, ¿no? ¿Cuál es? Hackeando el Romba, ¿no? Y un sistema de recarga, como ustedes vemos. Entonces, este robot, que es un aspirador, ¿no? Se dedica a lo que dice allí, ¿no? A operar semiautomática. Ahora, por ejemplo, decimos semi o totalmente autónomo. Ahora es totalmente autónomo. Cuando apareció en su primera generación en el 2002, no era del todo autónomo. Se acababa la energía, uno tenía que llevarlo a cargar, igual que un celular. Hoy día es completamente autónomo. Antes de llegar a su batería cero, solo se dirige a un lugar de carga, se carga el tiempo necesario y retorna al lugar que abandonó, exactamente en el lugar exacto donde había dejado de hacer limpieza. Por eso es que ahora podemos hablar que los robots de servicios, muchos de ellos son totalmente autónomos y realizan servicios útiles para el bienestar de los seres humanos y de sus equipos, ¿no? Porque también hay robots que limpian, o operan o manifiestan servicios a otras máquinas. Los robots no solo son para beneficio de los seres humanos, sino también de los equipos, ¿cierto?
en la industria minera nacional, en la industria minera peruana, hay muchos robots que hacen limpieza. Por ejemplo, las grúas hacen limpieza a las zonas de perforación más profundas, aspiraciones de aires, ¿no? Con exclusión, dice exclusión, de las operaciones de fabricación. ¿Por qué las operaciones de fabricación? Porque ya hemos indicado que desde un inicio se consideró que los robots industriales eran un tipo y los robots de servicios de otra naturaleza. Perfecto, entonces tomando en cuenta esa definición que nos ofrece la Federación Internacional de Robótica, ¿no? Y los antecedentes que tenemos, por ejemplo, en este tipo de robots, podríamos darnos una idea de los primeros robots que nosotros ofrecemos en alianza estratégica con algunas empresas nacionales y extranjeras que el Grupo de Investigación Ecológico de San Marcos trabaja. Una de ellas es este robot para desinfección de hospitales con rayos UVD, ¿no? Es bien sabido que existe un conjunto de infecciones llamadas IRAS, ¿no? Son muy conocidas en el ámbito médico, o sea, infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. O sea, muchas de las personas, quizás nuestras familias, algún pariente, diga, pero ¿por qué vamos a ir a un hospital? Muchas veces adquirimos más enfermedades de las que llevamos o salimos de alguna manera afectados. Entonces, esas IRAS convierten a este robot, ¿no?, de desinfección en un elemento básico para poder ofrecerlo. Nosotros estamos trabajando con la empresa colombiana Robotics 4.0. Es una empresa colombiana cuyo miembro investigador principal es también miembro de nuestro grupo de investigación. Es testigo de que en realidad en el mundo millones de pacientes se contagian, ¿no?, con patógenos que muchas veces son oportunistas o también llamados emergentes. Miles de personas fallecen en el mundo debido a infecciones adquiridas durante ese periodo de convalecencia. O sea, vamos por una afección, quizás la solucionamos, pero ese periodo de convalecencia nos hace entrar en contacto con elementos, muchas veces mecánicos, pero que afectan o al final pueden afectar nuestra salud. Ahora, además de ese problema, ¿no?, sanitario, también están las infecciones que generan o las afectaciones que generan una carga económica enorme a los sistemas sanitarios. Los costos que significa mantener limpio los sistemas sanitarios son bien altos y eso incrementa obviamente el costo por paciente en miles de soles. O sea, si nosotros sacamos en cuenta una facturación en los servicios sociales, por ejemplo, de la salud pública o de la salud privada, ya en términos mucho más puntuales, veremos que el tema dedicado al ámbito sanitario, donde se hace limpieza no solamente de la habitación, sino de cada uno de los elementos que allí se tiene, nos deberán indicar que debemos tomar en consideración un robot para la desinfección. Esto es usado actualmente muchísimo en UCIs, salas de cirugía, salas de emergencia, en enfermerías, etc. Esta estructura o este robot de servicios que presento aquí es un robot que ya se viene difundiendo. Nosotros hemos trabajado una plataforma de investigación junto al doctor Mario Arbulú Saavedra, nuestro investigador también principal del grupo, desde Colombia, de poderlo ofrecer a empresas de este país y de otras en Latinoamérica, ¿no? La navegación es autónoma, como decíamos, no guiada, sino es autónoma. Ya estamos en una segunda generación de robots de servicios y sigue la ruta preestablecida por el personal de limpieza antibacterial. Obviamente, luego se establecerán patrones mucho más óptimos en base a lo que es el desarrollo de una concepción de inteligencia artificial que veremos a continuación. ¿En qué campos se pueden aplicar estos robots de servicios? Bueno, en todas las zonas de los recintos sanitarios, ¿no? Todas aquellas que requieran o puedan ser contaminadas con patógenos potenciales. Por ejemplo, desde las mismas unidades de cuidados intensivos, ¿no? Un miembro de nuestro grupo, una enfermera, la licenciada Virginia Navarro, es justamente una promotora del uso de la telemedicina y sus
herramientas en el Perú, ¿no? El doctor Handy Samayoa también nos acompaña en ese propósito de hacer lo que hoy día es el uso del quirófano, el uso de las salas de cirugía, las salas de urgencia, la misma sala de espera de pacientes, la sala de descanso de personal, todas las áreas que sirven para la consulta diaria, los departamentos de oncología que deben ser muy bien mantenidos, todo recinto público que requiera en general una desinfección rutinaria. Entonces es posible que podamos aplicar este tipo de robot de servicio. ¿Qué es lo que hemos observado? Aparte de nuestra propia experiencia en el país y de la experiencia mundial, ¿no? Experiencia europea y experiencia americana y experiencia global en general. Nosotros hemos observado que cuando se trata de adquirir, usar, promover, recomendar el uso de un robot en servicio o para el servicio o de servicios, ¿qué es lo que observamos? Miren, hay un conjunto de áreas o profesionales que están interesados en ello. No solamente son los ingenieros, ¿no? Que solamente corresponde a un 17%. El mismo ámbito de los servicios médicos. Ellos están muy preocupados, los servicios médicos, los arquitectos que diseñan los nuevos sistemas sanitarios dentro de la gran urbe o el proyecto urbanístico de una ciudad, de una metrópoli o de simplemente un pueblo, ¿no? En el ámbito universitario también es importante, ¿no? Si nosotros tomamos en consideración que desde los estudios de la ingeniería, investigación e innovación, arquitectura, el mismo ámbito universitario en general, pero también los servicios médicos, estamos en el entendido de que son muy importantes ese perfil de interés humano o profesional en este tipo de robots. ¿Qué impacto podríamos indicar ha tenido en todo este desarrollo de la robótica de servicios otras herramientas? Particularmente hablaré de la inteligencia artificial, pero ¿cómo la hemos relacionado y cómo la estamos relacionando actualmente, ¿no? La estamos relacionando en el grupo a través de saber que solamente el año que acaba de culminar, el año 2020, ha aumentado en 18% las investigaciones de esta naturaleza. Miren, los proyectos de telemedicina han aumentado en 75%. Las investigaciones en inteligencia artificial, 584% en general. Pero si nosotros observamos cuántas de ellas han estado dirigidas al cuidado de nuestra salud y en particular a la robótica de servicios, es increíble la cantidad, ¿no?, que se haya logrado de inversión en inteligencia artificial para el cuidado de nuestra salud. 822% de aumento deberá haber solo si notamos lo que ha ocurrido este año, el año 2020, de 4,9 billones de dólares, a lo que se estima va a haber dentro de 5 o 6 años, como es 45 billones de dólares. Entonces, imagínense el gran potencial que tenemos nosotros si nos abocamos a nivel de grupo, a nivel de investigadores, a nivel de alumnos y futuros profesionales en incidir en el área del cuidado de la salud con herramientas como esta, ¿no? Es importante ver esa concepción que tenemos. Otro aspecto en el cual hay que ser realista, porque mucho se habla de inteligencia artificial, pero no aterrizamos, ¿no? Hay muchos elementos de la inteligencia artificial que en realidad son ciencia ficción, pues, ¿no? No porque no pueda existir en algún momento podrá lograrse, pero ahora, en el presente, en el 2021, es simplemente lo que llamamos la superinteligencia artificial, ¿no? Ese tipo de máquina que supera en magnitud el procesamiento, ¿no?, tecnológico y posteriormente reflejado en el funcionamiento neuronal del ser humano, o sea, en que logra vencer esa capacidad, eso no se ha logrado hasta el momento. En algún momento se podrá hablar de ello. Igual, aquella inteligencia artificial llamada general
también es hasta cierto punto en este momento ideal, ¿no? O sea, es ciencia ficción. Pero sí tenemos, ¿no?, en el 2021 algunos elementos específicos, la inteligencia artificial específica, que está dedicada a asistir cierto tipo de eventos, como son los que vamos a ver. O sea, no podemos indicar que la inteligencia artificial ha solucionado todo, no lo ha hecho hasta el momento. Pero tenemos una inteligencia artificial específica. Ahora, ¿cómo trasladamos esos desarrollos delimitados, muy puntuales, de la inteligencia artificial? Midiendo cuál ha sido ese desarrollo, ese tiempo que se ha generado para poder lograr el avance actual de la robótica de servicio, ¿no? Miren, este mapa es muy interesante. La mayoría de estos mapas tienen referencias a la revista Nature, ¿no? Pero también han sido difundidos por aquellos expertos que conforman un grupo de investigadores llamados los científicos de datos en salud, ¿no? Tomando del profesor Juan González Vallalta, ¿no? Tomo esta lámina que me parece muy interesante, en la cual plantea, a propósito de este análisis, cómo han existido tres grandes olas, tres grandes booms del desarrollo de la inteligencia artificial, pero también dos grandes inviernos, dos grandes momentos en que ha disminuido ese interés. Hoy día nos encontramos, ¿no?, en el 2021 en una era mucho más de lo que podría haberse pensado del tercer boom de la inteligencia artificial. Entonces, este boom ha tenido tres momentos. Uno iniciado a mitad de la década del siglo pasado, en la década del 50, ¿no?, que es el primer boom, es lo que se le dio en llamar la inteligencia artificial simbólica. Posteriormente, en la década del 80, nacen los sistemas expertos. Nuestra misma universidad, a través de sus diversas facultades, desarrollábamos, recuerdo en la década del 80, diversos sistemas expertos de lógica difusa, redes neuronales, o sea, bastantes sistemas que querían dar respuesta a ese propósito. Uno de esos sistemas, que nosotros también hemos tenido oportunidad de revisar en el grupo de investigación, es el MISSING. El MISSING fue desarrollado como una tesis, ¿no?, en la Universidad de Stanford por Edward Shortlife, ¿no? MISSING se ideó como una máquina que trabajaba con un lenguaje de programación que fue Lisp, conocido en ese momento. Este sistema, esta máquina, podía identificar bacterias que causaban severas infecciones, tales como la bacteriemia, la meningitis, etc. Igualmente podía recomendar qué antibiótico dosificado y basándose en el peso del paciente. El nombre del programa derivó tanto en los antibióticos que se tiene muchas veces el sufijo missing cuando ustedes escuchan de algún antibiótico. Entonces nace de ese estudio que se le dio en llamar la robótica GO5, ¿no?, por sus siglas en inglés, que es la inteligencia artificial simbólica. Hay un antecedente muy importante que podemos revisar, que fue este libro, editado en 1985, ¿cierto?, por su investigador más importante del primer boom de la inteligencia artificial, cual fue el texto de John Hirschman en el año 1985, llamado Inteligencia Artificial, la idea pura, ¿no? Es un libro que también es interesante, lo pueden bajar de ahí de las referencias si están interesados en ver cómo ha evolucionado este proceso. En un segundo boom nacen los sistemas expertos, que ya hemos indicado, y en el tercer boom que nos encontramos es el del aprendizaje automático, ¿no?, el de Machine Learning, que es el boom actual. Ese boom actual tiene sobre todo dos grandes desarrollos, ¿no?, en los cuales nosotros estamos abocados como grupos de investigación. Los jóvenes en el grupo de investigación están tendiendo a profundizar más las aplicaciones de hardware para el deep learning y para los
vehículos autónomos, ¿no? Miren, este desarrollo que hoy día tenemos ha tenido, sin embargo, dos momentos llamados inviernos, momentos en los cuales las investigaciones no han sido muchas, las innovaciones han sido pocas y las inversiones también, por lo tanto, ¿no? Que eso ocurrió más o menos, como ustedes están observando, en la mitad del paso entre la década del 60 y el 80, o sea, aproximadamente en la década del 70, y a partir del año 2000 también hubo una disminución de ese propósito. Sin embargo, a partir del 2010 que empieza ya el Machine Learning como tal, nosotros tenemos diversos procesos de desarrollo gracias fundamentalmente al conocimiento que hemos adquirido en el reconocimiento de la imagen y en el procesamiento del lenguaje natural, que son dos líneas de investigación que yo los invito a que se incorporen en su desarrollo, en su profundidad y sobre todo en su investigación y aplicación. Dentro del grupo de investigación ecológico de San Marcos, ¿no?, del cual doy cuenta del desarrollo de los robots de servicios dentro de una gran área que nosotros llamamos telemedicina en Perú, tenemos por reto investigar cada día más, no solamente investigar, sino también hacer desarrollos a partir de estas investigaciones y posteriormente innovaciones para que ustedes, ¿no?, los alumnos, formen emprendimientos y empresas que utilicen estas dos grandes herramientas que han hecho del Deep Learning un desarrollo descomunal en los últimos años. Ni siquiera en los 10 últimos años, solamente en el último año, en el año 2020, vamos a ver que ha sido un desarrollo inmenso, ¿no?, amplio, basado en el reconocimiento de estas dos herramientas. El reconocimiento de la imagen, para lo cual bastan nuestros conocimientos como el de procesamiento digital de señales, quizás tratamiento de la palabra, ¿cierto? Hay mucho software hoy día libre, ni siquiera necesitamos hardware, si es que estamos pensando que necesitamos un hardware muy veloz, un hardware muy intenso, ¿no?, muy amplio en memoria o en procesador, no, porque hay servidores en la nube que pueden realizar este reconocimiento de la imagen y el procesamiento del lenguaje natural. Son dos líneas que se han desarrollado tanto que han hecho que justamente el Machine Learning, el aprendizaje automático, cobre relevancia en la actualidad y por lo tanto se aplique en la robótica de servicios, ¿no? No es tan fácil hacer aprendizaje automático, ¿no? Bueno, aquí les presento a mi gatito, Marín, ¿no? Marín es un gato, pero gatos hay muchos, ¿cierto? ¿Cómo reconocer a un gato pretendiendo que el reconocimiento de la imagen aparentemente es algo sencillo? Pero, pues bueno, reconocer el gato en las técnicas del segundo boom, que eran los sistemas expertos, se hacía muy complejo. Había que describirlo porque hay diversas razas de gato, diversos colores, diversas manifestaciones. El contexto también es importante. ¿Por qué? Porque gatos hay varios, ¿no? Aquí está Platón durmiendo, Can, ¿no?, Mileva, Min, la Mimi. O sea, los gatos, todos estos gatos, no hay dos gatos iguales. Entonces, ¿cómo reconocer un gato a propósito de hacer aprendizaje automático? Alguna vez pensé que era algo sencillo, ¿no? Está en la década del 80 cuando hacía mis estudios de posgrado, ¿no?, y teníamos cursos de sistemas expertos. Se pensaba que era simplemente programar en forma lineal, pero nos dimos con la sorpresa de que era demasiado gasto en procesamiento, en hardware, en software. Hoy día con el aprendizaje automático podemos describir características y vamos a decir cargar a los sistemas con las diversas variedades de imágenes, ¿no?, etcétera, para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo llegamos a ese aprendizaje profundo? ¿Cómo llegamos finalmente a este deep learning a propósito de toda una historia que ni siquiera es larga? Estamos hablando de los últimos 70 años, o sea, nada prácticamente. Pero en los últimos 70 años hemos llegado al deep learning, y para llegar al deep learning, ya hoy día, en el 2021, queda claro que las cosas están estructuradas como se plantean aquí, ¿no?
nuevamente en los reportes de investigación actuales del 2021, ¿cierto? Y fundamentalmente en las revistas de investigación como Nature, por ejemplo, nos indican que hay una relación entre la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, imagínense, o sea, es algo como subconjuntos dentro de una estructura no solamente algorítmica, sino también funcional. ¿Cómo lo vemos eso reflejado hoy en día? Entonces, en esta imagen, es interesante el análisis que hace una revista, que es la revista más importante en inteligencia artificial, la Strain, y nos muestra cómo, si bien es cierto, utilizando los algoritmos tradicionales, ¿no?, los que usábamos hace 10 años, ¿no?, en la medida que aumentamos los datos, o sea, aumentamos, por ejemplo, el tipo de gatos, ¿no?, diferentes fotos, imágenes de gatos, o sea, más eje de las X, eje de las abscisas, más, obviamente mejora los rendimientos de los algoritmos, hay mejor eficiencia, pero va a llegar un punto en que ya no mejora, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido para aquellos sistemas que todavía no emprenden la idea, en un momento prospectiva, pero hoy día una realidad, de usar el Deep Learning. En el Deep Learning hoy día le introducimos mayor cantidad de datos y obviamente la performance, el rendimiento que tiene el reconocimiento de imágenes es grandioso, ¿no? Entonces podemos allí notar una diferencia en lo que en algún momento se consideró como inteligencia artificial en general, machine learning, pero hoy día podemos introducir gran cantidad de datos que existe. Cada día las redes toman más datos, nosotros mismos ocasionamos más datos y por lo tanto podemos hacer un aprendizaje profundo en esa magnitud. Una sola indicación nos las puede precisar, ¿no? Por ejemplo, miren, observen en esta gráfica el número de estudios de investigación que se han hecho hasta el año pasado. Si nosotros observamos a partir del 2010-2011, el número de estudios que en promedio habían sido entre 300 y 600 comienzan a aumentar, ¿no? 800, 1100, 1500, 2600 en el 2015, 3200, 4700, 5000, hasta llegando en la actualidad a 12000. Y eso que tenemos la data solamente hasta el año 2020, ¿no? ¿Cierto? Pero de todos esos estudios por especialidad, si nosotros tomamos en cuenta, ¿no?, las especialidades que se le han dado, mayormente, ¿no?, han sido especialidades como la patología, la radiología, inmensa la cantidad de estudios de investigación que se han dado en estos ámbitos. O sea, no en todas las áreas donde se quiere que el robot de servicios actúe, ¿no? Como por ejemplo en los ámbitos patológicos, en los ámbitos de la radiología, por ejemplo, aquellos que pensaban con Röntgen que desde 1895 no se había hecho más, eso está falso, pues, ¿no? A más de un siglo del gran desarrollo de la radiografía X, ¿cierto?, la radiología va a tener un gran salto de la mano de las herramientas en los robots de servicio. Nos los indican estos estudios recientes publicados, ¿no? Entonces es necesario, ya aterrizando en esta parte de la presentación, determinar qué es lo que puedo ver en las publicaciones, en las revistas, en los artículos, y qué yo lo puedo implementar en la realidad, ¿no?, para el cuidado de la salud. ¿Qué es lo que puedo implementar en una clínica? ¿Qué es lo que puedo implementar en un hospital? ¿Qué es lo que puedo implementar en una posta médica? ¿Qué es lo que puedo hacer que un profesional dedicado a la medicina pueda utilizar? O sea, llevar el laboratorio a una práctica clínica. Y efectivamente, eso nos da algunos indicios, que se los voy a mostrar a propósito de algunas experiencias que hemos tenido en nuestro grupo de investigación. Sin dejar de lado esta imagen, es impresionante, es el último reporte que hemos visto. Bueno, este es el penúltimo del año 2019, pero esto vemos el último,
Miren, en Nature, es una revista muy interesante, promueve, miren, todas las investigaciones que se están haciendo para mejorar los algoritmos robóticos utilizando inteligencia artificial, solamente dedicados a medicina. Esto solamente es para medicina, ¿no? Habrá un campo también para el hogar, ¿no? Será motivo de una presentación de repente hacer home automation, ¿no? O sea, la automatización del hogar, ¿cierto? El uso del hogar. Pero esto es en la parte médica, que es una de las líneas que nosotros desarrollamos con intensidad en el grupo de investigación ecológico de San Marcos. Si nosotros vemos, miren aquí más o menos una gráfica de este último año, el año pasado, observamos que la radiología, ¿no? Al lado derecho, en la columna de la derecha, veremos que la radiología, ¿no? Esos estudios de color verde, que ahí aparecen verde, son enormemente amplios en comparación a otros. Le sigue la oncología, ¿no? Aquella especialidad médica dedicada al diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas como el cáncer, ¿no? Y la cardiología, o sea, no se queda atrás. Pero observen lo mucho que se le está dedicando a la radiología. Observen esa zona. Y si nosotros nos vamos un poquito al centro, observamos que esos desarrollos, y los podemos verificar, ¿no? Están todos ligados, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, el número de investigaciones, ahí están los nombres de las investigaciones y quiénes lo han desarrollado. Muchos son grupos de investigación y algunos son empresas. Entonces, en la línea, la columna central también muestra una intensidad de trabajos, ¿no? Variados por diversas líneas en radiología, ¿no? ¿Cierto? Dejando pocos elementos para otros, ¿no? Radiología para la determinación en mamografías, en análisis radiológicos de imagen, etcétera, ¿no? MRI, o sea, estudios específicos. Sin dejar de lado que, por ejemplo, en cardiología, esto es muy interesante, hay análisis de soporte en ECG. Nosotros venimos desarrollando en la actualidad un kit que tiene ese análisis de ECG portátil, ¿no? En un kit portátil de electrocardiograma, ¿no? Esa es la parte azul, o sea, no estamos tan alejados. Eso le comento porque es bueno leer las revistas top en el mundo y ver cuál es su mapeo de líneas de investigación, para no distraerse en aquellas líneas que ya no son las requeridas, ni por la ciencia en general. Cuando hablo de ciencia, hablo de las necesidades que tiene nuestra sociedad por una base científica que genere una conversión tecnológica, sino además las empresas, ¿no? Como estamos viendo aquí. Entonces, bajo esa iniciativa, nosotros en el año 2010 empezamos una serie, íbamos con la corriente de la inteligencia artificial, como les repito, estábamos con los sistemas expertos, pensamos que eso era el futuro, ¿no? Era un futuro que solamente duró unos 5 años, nada más, ¿no? En el año 2015 presentamos un primer proyecto a nuestra universidad, fue el proyecto ganador del ámbito o del rubro multidisciplinario, ¿no? En el año 2015, y planteamos un prototipo para autocontrol y telemonitoreo, ¿no? De los signos vitales relacionados con órganos afectados. Esos órganos afectados los extendimos el año pasado, el año 2020, y concursamos con mucho éxito en la propuesta Proyectos Especiales Respuestas al COVID-19, que fue la primera. Hoy día ya va en la 4ª edición. Nosotros fuimos de la primera edición, recién iniciada la pandemia, el 4 de abril del año 2020, nosotros planteamos una adaptación de estos modelos en la implementación del telemonitoreo de signos vitales para los órganos que eran afectados por el COVID-19 y otros de igual relevancia, ¿no? Se utilizaba todo un sistema de prevención, promoción y protocolo de teleconsulta que lo notamos en 11 etapas, que está aquí en la infografía inferior, en la infografía 2, ¿no? El ciclo del proyecto. Bien, en su momento en San Marcos en el 2015 avanzamos hasta un nivel, creo que fue hasta el nivel 5,
quisimos con Concité plantearle un nivel más amplio con nivel 11 y actualmente estamos en la idea de completar todo el sistema con el sistema web, o sea, el sistema integrado en nube, ¿no? Nos encontramos, hemos ido avanzando en nuestro propósito, como lo indica el Estado peruano, de incrementar la generación de nuevo conocimiento científico. Pero no solamente conocimiento científico, sino que hay que hacer el prototipo, o sea, hay que hacer el desarrollo, pero también hay que hacer la innovación, ¿no? Con nuestra incubadora, la incubadora 1551, hemos participado los miembros del grupo de investigación tratando de promover emprendimientos, ¿no? Productos nuevos o mejorados, pero de bajo costo, que respondan a esas necesidades originadas en nuestra propia sociedad, ¿no? Entonces ese fue nuestro salto del 2015 al 2020. Igualmente, a partir del 2018, nuestro grupo participó en todos los concursos, ferias que organizó el Indecopi a propósito de su programa de patentamiento, ¿no? Patente rápida, hoy día llamado Patenta, ¿no? Ese concurso nos llevó a que el grupo de investigación incentivase más y pudiera proponer al mundo patentes como por ejemplo esta, ¿no? Tenemos la patente Sistema Articulado Asistente en Quirófanos, ¿no? O sea, un robot de servicio para asistir al médico en las operaciones, ¿cierto? Y eso lo puede llevar a cualquier lugar, ¿no? O sea, un médico que quiera operar en la punta literalmente de un cerro peruano puede hacerlo con este sistema articulado asistente en quirófanos. También en el siguiente concurso participamos y logramos registrar esta patente en nuestro sistema de invenciones, ¿no? Modelos de utilidad y diseños industriales del Estado peruano, cuando es Indecopi, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo manipulador automático de cámara laparoscópica? O sea, ya no solamente dedicarnos a que nos asista, sino que nos maneje, por ejemplo, la cámara laparoscópica necesaria para que el médico no distraiga sus esfuerzos en manejar la cámara, y más bien se preocupe en las propias operaciones, ¿no? o mecanismos que tiene una operación quirúrgica, ¿no? En realidad se trata, como lo dice ahí, y esto es libre, ustedes pueden ingresar a la Gaceta Electrónica. Nuestro país tiene ya una Gaceta desde hace poco en realidad, ¿no? De propiedad industrial. Ustedes simplemente colocan Gaceta Electrónica del Indecopi, hacen una búsqueda ahí, ¿no? Y colocan ahí qué hay con respecto a un tema. Y por ejemplo aquí en este resumen nos indica, comprende este mecanismo manipulador, es un brazo articulado con un sujetador de cámara laparoscópica, el cual posiciona y orienta la cámara laparoscópica por medio de un periférico de control, como puede ser una palanca de mandos o una pantalla táctil. El medio de enlace entre el periférico de control y el brazo articulado es el centro de control e interacción con el usuario. Este invento logramos registrarlo a propósito de necesidades que surgieron de nuestra propia vivencia, de nuestro propio ejercer estos proyectos anteriores. Cuando hacíamos las pruebas, justamente fue idea, ¿no? de uno de nuestros miembros, un médico, que nos dijo que eso era necesario para poder proveer justamente el sistema de articulación necesario en ese propósito. Un tercer elemento mucho más ambicioso es el elemento desarrollado por nuestro investigador principal, también el doctor Mario Arbulú, cuál es el sistema de estructura articulada y método para soportar y ubicar una herramienta. Este sistema es impresionante, es uno de los más completos que existe, justamente a propósito de los estudios que se vienen realizando de todos nuestros proyectos llevados a desarrollos y también, como vemos aquí, a un tercer nivel, como es el patentamiento. Tenemos también en alianza, ya lo decíamos, con la empresa Robotics, ¿no? de Colombia. Uno de nuestros investigadores tiene su emprendimiento en este país, como también lo tenemos con empresas peruanos que han migrado a otros países como Chile, Argentina y Ecuador. Pero en el caso, por ejemplo, con Robotics, hemos incorporado también en nuestro catálogo de productos que ofrecemos a las empresas la línea KUKA llamada Robert, ¿no? La línea KUKA es una línea industrial de brazos muy amplia, ¿no? Pero nosotros planteamos a las empresas los robots colaborativos para diversas tareas médicas, ¿no? Particularmente el Robert, ¿no? Es bastante liviano,
en su pequeña estructura. En la serie 800 solamente 7 kilos y en la serie 820 14 kilos, o sea, bastante liviano, tiene todas sus estructuras, sus grados de libertad, sus ejes, etc. Todo un sistema robótico para diversas áreas médicas. También tenemos la oportunidad, ¿no?, en alianza, de ofrecer a las empresas, a las instituciones, los robots de diagnóstico por ultrasonido. Es una línea también importante en ese ámbito que tenemos actualmente en desarrollo, ¿no? Tenemos también los robots para cirugía mínimamente invasiva, o sea, los sistemas de instrucción. Uno de los grandes problemas que teníamos hace 10 años, cuando organizábamos a través de los centros universitarios de proyección social, ¿no?, y posteriormente hace 5 años cursos hacia médicos, enfermeras, ingenieros biomédicos, etcétera, es que no había la posibilidad de probar, pues, en el ser humano. Entonces teníamos dentro de nuestras estructuras la necesidad de tener, por ejemplo, impresoras 3D que pudieran imprimir réplicas de órganos para sobre ellos incidir. Fue magnífica también la visita y el trabajo que hicimos cuando David Samari, ¿no?, el médico pionero en robótica médica con el robot Da Vinci, vino a nuestro país, ¿no?, propiciado por, en ese momento, el Instituto Peruano de Seguridad Social, o sea, ESALU. Y tuvimos la oportunidad, ¿no?, en sus presentaciones, de poder saber que existía una robótica mínimamente invasiva que no necesariamente era solamente la robótica Da Vinci, sino también la que nosotros podíamos hacer con KUKA, ¿no? Es una adaptación de la robótica industrial a la robótica de servicios. También tenemos un robot para cirugía ortopédica, ¿no? Está dentro de nuestro catálogo de servicios y tiene todo un conglomerado de trabajo, como es el caso en que nos orienta nuestro investigador principal, el doctor Handy Samayoa, ¿no? Bien, eso han sido en gran parte los desarrollos que tenemos y que ofrecemos, ¿no? Por ejemplo, nos los han pedido en este último año, ¿no? Es el robot para asistencias en confinamiento. Ya mucho se ha hablado con respecto a la salud, no solamente física, sino también emocional, que tiene el ser humano, que pasa por el trance de asistir, ¿no?, a un tratamiento como el de las salas, ¿no?, de cuidados intensivos o la misma hospitalización. Entonces, tenemos la posibilidad de que hagamos asistencia en el confinamiento utilizando robótica que ya es conocida en el mundo por todos nosotros quizás, pero que nosotros hemos potencializado en ciertos sensores, ¿no?, como por ejemplo mejorar su sistema de audición, de cámaras, parlantes, etcétera, ¿no?, en los sistemas tradicionales, y lo ofrecemos como tal en una adaptación de esa tecnología. Bien, yo creo que ese es un panorama de lo que ha hecho el Grupo de Investigación Ecológico de San Marcos durante estos 10 años en la Universidad Decana de América y fundamentalmente participando con los desarrollos que los propios estudiantes son los que efectúan, ¿no? Entonces, pueden buscarnos en el catálogo de grupos de investigación de la Universidad de San Marcos, o en Facebook, etcétera, pero somos los únicos, ¿no? GECOS, el grupo de investigación, Grupo Ecológico de San Marcos. Llamado ecológico en el inicio, porque somos los pioneros del uso de la energía solar en el país, de la mano de uno también de nuestros investigadores principales, el doctor Werner Pacheco Luján. Muchas gracias y bueno, a recibir las consultas que ustedes crean convenientes. Muchísimas gracias, ingeniero, por su ponencia. La verdad que ha sido bastante interesante y como una pregunta personal en todo caso sería con respecto al Grupo Ecológico de San Marcos, ¿cómo se puede formar parte? ¿Y qué proyectos vienen desarrollando y cuál es su mayor proyección para el presente año?
Perfecto. Mire, el grupo ecológico de San Marcos, los chicos siempre me dicen, pero ¿por qué se llama ecológico? Como somos robótico de San Marcos. Mire, algún momento lo cambiaremos. Yo creo que por un antecedente, nuestra línea fundamental de investigación es el área de energías renovables. Somos muy fuertes en energía solar, ¿no? Tenemos varias patentes de energía solar que corresponden a la primera generación de patentes realizadas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero hemos agregado 2 líneas más, que son las líneas donde más trabajo realizamos. No se olviden que la Facultad de Ingeniería Electrónica también incluye la Escuela de Eléctrica, de Biomédica, de Telecomunicaciones. Entonces nosotros tenemos las 4 áreas para levantar 3 líneas de investigación, señorita moderadora, ¿no? La primera son las energías renovables. Todos aquellos que quieran desarrollarse en energía solar, en energía eólica. Tenemos un estudio que estamos haciendo en Nicaragua para la energía geotérmica, porque muy cerca a la ciudad de León, ¿no? En Nicaragua hay volcanes, bueno, no solamente en Nicaragua, en realidad en Centroamérica, y se utiliza justamente el agua térmica, ¿no? Que queremos utilizar su calor para, mediante una transformación de máquinas térmicas, convertirla en electricidad. ¿Cuántas aguas termales no tenemos en nuestro país, ¿no? Vayamos cerquita aquí nomás en Churín, en Lima, ¿no? Bueno, entonces tenemos energías renovables. Tenemos una segunda línea que está liderada por su compañero, ¿no? Miembro de la facultad y estudiante de Ingeniería Biomédica, que es Ángelo Romero, ¿no? Ángelo lidera una línea que es telemedicina. Telemedicina también somos fuertes, ¿no? Justamente esta charla ha tratado solo sobre esa área, telemedicina, ¿no? En telemedicina estamos trabajando con diversos profesionales nacionales y extranjeros con la finalidad de adaptar tecnologías en un primer momento para luego crear las nuevas, las nuestras propias, y poder hacer desarrollos prototipales para luego innovaciones que cada uno se lleve a sus propias empresas. Eso no queda en la universidad, eso se lo lleva cada uno. No solamente el conocimiento, se lleva a su empresa también, ¿no? O sea, hacemos emprendimiento. Y la tercera línea y última es robótica. Hace 10 años nos dedicábamos a hacer robots, ¿no? Seguidores de línea, domo, a la lucha. O sea, ese era nuestro interés. Somos campeones mundiales de trabajo en equipo, en robótica. Apoyamos al Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú en el 2011 también, con la empresa Lego, ¿no? Y, o sea, hemos destacado bastante en robótica, o han destacado los propios estudiantes, ¿no? Tanto aquellos que iban a los concursos universitarios como aquellos que nosotros preparábamos para los de educación secundaria, ¿no? Entonces, hoy día tenemos esas 3 líneas: energías renovables, telemedicina y robótica. Esas 3 líneas nos permiten que los jóvenes que desean simplemente se les integra. Nuestro sistema en la universidad es un sistema llamado RAIS, es un sistema muy sencillo, ¿no? El RAIS es como el Zoom, ¿no? Más o menos de la matrícula, pero este es el RAIS de la investigación. Entonces el propio investigador o el alumno ingresa con su mismo usuario, ¿no? Y simplemente dice quiero participar en este grupo y se adhiere, ¿no? Las reuniones ahora son normalmente lideradas por, cada línea tiene un líder, ¿no? La señorita Paola Surichaki es la líder de robótica, y así se van turnando y se reúnen cada semana y van haciendo los aportes, ¿no? Muchos de los miembros viven, por ejemplo, en Moscú, están haciendo sus maestrías en Rusia, algunos están en Europa. Entonces a veces nos adaptamos un poquito a los horarios, ¿no? Pero no es que todo el grupo tiene que ir, sino la línea de investigación que está interesada, ¿no? Que sea la de energías renovables, telemedicina o robótica, se inscriben, es libre para inscribirse, pueden participar. Hay un grupo que ellos conforman, todos los estudiantes, es un grupo de WhatsApp para comunicarse y hacer coordinaciones internas, y trabajan siempre con un mentor, ¿no? Hay un experto, ¿no? Claro, ¿cómo voy a hacer robótica si no conozco robótica? Si alguien tengo que hacer un proyecto, ¿no? Los mentores son egresados de las carreras de ingeniería electrónica, de mecatrónica, de mecánica eléctrica, etcétera, que ya tienen sus empresas y ellos fomentan
la creación de las nuevas, de los nuevos emprendimientos, de las nuevas empresas, de los jóvenes que están estudiando desde los primeros semestres, ¿no? Ya no lo hacemos en los últimos ciclos, normalmente desde los primeros ciclos, si quiere pueden ingresar primero, segundo, tercer ciclo, pueden ingresar y van en el camino aprendiendo a cómo hacer empresa, cómo generar sus innovaciones, etcétera, ¿no? No solo nosotros, o sea, en realidad nosotros participamos dentro de un circuito, ¿no? A través de la incubadora 1551 nos da oportunidad de relacionarnos con grupos de investigación, por ejemplo, de la PUC de Chile, también de la Universidad de Chile mismo, de Colombia, con el doctor Mario Arbulú tenemos mucho contacto con las universidades colombianas, con universidades brasileñas también, donde hay peruanos que están haciendo o han hecho ya sus estudios de posgrado, entonces también nos comunicamos con ellos. Así que esa es la manera, simplemente contactarse con algún miembro a través de la página web del GECOS y ellos los van a incorporar y le van a indicar cuál es el procedimiento para autoincluirse, ¿no? Señorita. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, ahora daremos paso a la ronda de preguntas de nuestro presente público. Estaré leyendo las dudas que han dejado en el chat y las que sigan enviando. Comenzamos por la primera pregunta realizada por Juan Rodríguez. A nivel de Latinoamérica, ¿cuánto considera que ha sido el avance del Perú? ¿Qué países le están dando la debida importancia a los robots de servicio? ¿Qué proyección se tiene a nivel industrial en nuestra región? Ok. Yo diría, y empezaría por lo último, efectivamente le hemos dado más importancia a la robótica industrial que a la robótica de servicios. Y solamente bastaría ver el número de empresas dedicadas a la robótica industrial. Claro, tampoco no es que son muchas, ¿no? Bueno, me gustaría decir que son 10, pero son 5, ¿ya? En comparación, pero la robótica de servicios tenemos muy pocas, o sea, por no decir ninguna. Solamente tenemos emprendimientos que surgen a propósito de una necesidad. Por ejemplo, ahora para poder hacer todos los sistemas de oxigenación, carga de oxígeno, la Universidad Nacional de Ingeniería tuvo que conformar un proyecto. Lamentablemente no ha terminado bien, ¿no? Porque puede ser que no organizaron bien los fondos, ¿no? O sea, esa clase de emprendimientos de servicios no han dado muy buenos resultados en nuestro país. No porque no hayamos querido, no estamos interesados, sino porque no había surgido la necesidad. Si nosotros vemos los gráficos, solamente en el 2020 ha subido de 300 a 800%, o sea, estamos hablando 5 veces más que lo que ya había subido 3 en comparación al 2019, o sea, eso nos da a entender que en los próximos 5 años los robots de servicio van a ser una gran área, y no solamente serán los limpiadores automáticos, las aspiradoras, no, o sea, vamos a tener incluso cámaras inteligentes, tenemos robots de servicios con drones, tenemos servicios de inserción en volcanes, en el sur del país, por ejemplo, ya que hablamos del país, hablemos en la ciudad de Arequipa, hay universidades que están trabajando drones para poder asistir a sus volcanes, como Ubinas, por ejemplo, incidir, ingresar y hacer el servicio que antes hacían los expertos de parques y volcánica, ¿no? O sea, los meteorólogos, los geólogos, etc. Ahora no necesita ir el ser humano, más bien va el dron, ingresa a pesar de que hay gases sulfurosos, gases a alta presión, con la cámara capta las imágenes, hace el procesamiento y nos envía el estado actual del volcán en este instante, en tiempo real. Claro, el volcán, el dron no tendrá mucha autonomía, tiene autonomía a veces de 20 minutos, algunos lo han extendido hasta 40 minutos. Claro, no se va a quedar ahí, tiene que llegar a un lugar donde se recargue y luego volver, ¿no? Es un proceso. Pero, por ejemplo, ahí hay que investigar. Ya los japoneses, por investigaciones que se han hecho en proyectos que se han presentado en Innovate Perú, han demostrado que en Italia hay drones que ya tienen autonomía de más de una hora y media. Entonces, aquí hacen el mismo trabajo, pero en volcanes de Italia. Entonces, eso nos da a entender, para concluir, que el desarrollo en el Perú es muy prometedor. Quizás ahora la robótica de servicio sea muy pequeña. Son pequeñas empresas que se han formado solo para dar una satisfacción a una determinada clínica. Pero yo le auguro en los próximos 5 o 6 años mucho desarrollo y mucha implementación, ¿no? Ahora, de cómo esto va a incidir en la oportunidad de mejorar nuestro Producto Bruto Interno, por una simple razón. Por todo lo que hemos pasado con la presencia de la pandemia, nos hemos dado cuenta que hay 2 elementos que son necesarios en el desarrollo de los servicios en los cuales necesitamos máquina de apoyo. Uno es la salud. O sea, está de más saber que en los próximos 3 años, eso no necesitaría ser un adivino para
que la inversión en salud va a aumentar muchísimo. Entre ellos nosotros podríamos dar el aporte. Ahora, no todo lo hace la máquina, también lo hace el ser humano, es muy cierto. Y en la otra área es educación. Educación. Va a haber mucho aporte en educación, en la virtualización. Los robots de servicio también trabajan en educación. Porque claro está, ¿qué padre de familia o madre de familia va a estar detrás de su hijo? Porque ahora dice, bueno, la labor que tenía la profesora, ahora se la ha trasladado a la madre o al padre de familia, que tiene que ayudarle a hacer la tarea, tiene que ver que cumpla la clase. ¿Por qué no un robot debería controlar eso? Y darle un diálogo, como Piper, por ejemplo, ¿no? Darle un diálogo, trabajar generando una mayor dinámica psicología del niño, para poderlo introducir en la lúdica, que este tipo de educación llamada edutainment, ¿no? La educación con el juego, ya se da en países del Asia. Y es muy importante considerar, y aquí nosotros, ¿no? Los peruanos podemos tomar mucha ventaja, que como país del Pacífico somos parte de la Alianza del Pacífico, por un lado, con nuestros vecinos cercanos, pero sobre todo somos partícipes de la PEC, ¿no? De los países de Asia-Pacífico. Y nosotros sabemos que este desarrollo de la robótica de servicios, ¿no? Fundamentalmente en la educación, que es lo que estamos hablando ahorita, aparte de la salud, se da en Corea, se da en Japón, y hay muchos intercambios. La oportunidad de ir a Corea del Sur no es que me lo han contado. Yo he tenido oportunidad de estar en Corea del Sur y sé de la cantidad de colombianos, argentinos, chilenos, y por no decir ni un peruano va y aprovecha esas posibilidades que como país de la PEC, ¿no? Junto con México, Chile, Perú, o sea, todos los que miramos al otro lado del Pacífico, ¿por qué no ir a Japón, a Corea, a la China, ¿no? A ver dónde se está desarrollando eso? Yo creo entonces que los intercambios que se puedan dar, las misiones tecnológicas, o sea, no solamente hay que ir a ferias, también hay que visitar la realidad que se da allá en los hospitales, en sus centros de investigación, en sus industrias, con una misión tecnológica, ¿no? Como conocedor de esta realidad durante muchas décadas, de la innovación en el Perú, da pena que todos los años se pierden los fondos de misiones tecnológicas. O sea, no creo que no haya interés de muchos de los estudiantes o jóvenes profesionales de ir y conocer la realidad para luego traerla a nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias por su respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta de Bruno Carrasco. ¿Cuál ha sido la mejor estrategia para seguir la investigación y el trabajo en equipo en contexto de pandemia? ¿Cuál es la modalidad de avance? Bien, mire, normalmente cuando nos reuníamos muchos en los talleres, en los primeros años, en los primeros esfuerzos, no lográbamos muchos avances. Por ejemplo, queríamos hacer un canvas, ¿no? O sea, un papelote donde nos identifique las 9 ideas fuerza, pues, de nuestro proyecto. Y formábamos 2 grupos. Entonces nos íbamos con la idea y no lográbamos trasladarlo en un producto efectivo, ¿no? Entonces algunos de los jóvenes tenían clases de inglés los sábados, otros llegaban un poquito tarde, etcétera, etcétera. O sea, mil problemas, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que una forma del trabajo en equipo era dividirlo en subgrupos. O sea, no hacer grupos grandes. Antes hacíamos todo. Ahora tenemos telemedicina por un lado, tenemos robótica. O sea, no porque el de telemedicina no pueda conocer lo de robótica o no pueda conocer, lo va a conocer, pero lo va a conocer cuando ya tenga un avance. Entonces formamos pequeños grupos. O sea, nuestra estrategia de trabajo en grupo es, primero, formar pequeños grupos. Segundo, trabajar con reuniones semanales, pero donde haya un líder, ¿no? Se designa un líder para un cierto tiempo, o sea, el liderazgo efectivo. No el liderazgo basado en resultados, no el de TOEFL, no, ese es el liderazgo efectivo. Entonces el liderazgo efectivo analiza 3 elementos de la persona. Conocimientos, ¿no? En base a ser, conocer y hacer. O sea, nuestro líder tiene que demostrar que ha adquirido, junto a su pequeño grupo, conocimientos. Ha hecho cosas y ha respetado valores que nos van a llevar
a virtudes, ¿no? Virtudes positivas. Entonces, a eso nosotros le llamamos liderazgo efectivo. Entonces, pequeños equipos, aplicar el liderazgo efectivo en el jefe de ese pequeño equipo, vamos a llamarle líder, ¿no? Y tercero, que las entregas se dan por necesidad. Si yo no tengo una necesidad, como que no hay un examen, entonces ya de repente voy a esperar que venga el examen o la práctica y me pongo a estudiar el día anterior. Entonces, ¿cómo hacemos? Buscamos el itinerario de todo el año y decimos dónde hay eventos. Ah, bueno, hay un evento en Argentina en agosto. Hay un evento, por ejemplo, en diciembre en Colombia. Hay otro evento en Japón en septiembre. Ah, ya, dijimos, ya. ¿A cuál de ellos podemos ir? Depende de los temas que haya, qué tan difícil es, cuánto cuesta la inscripción, si vamos a tener los fondos, si no vamos a tener que obtener financiamiento. Bueno, entonces una vez que nos inscribimos decimos ya, pero ¿cómo vamos a ir? No vamos a ir con las manos vacías, tenemos que ir a ese evento para que nos conozcan. Entonces escribimos un artículo. Escribir un artículo es nuestra tercera herramienta. O sea, hacemos que escribiendo el artículo, ¿quién no lo escribe? No lo escribe ni el moderador, ni el mentor, ni el investigador principal. No, lo escriben los propios alumnos porque así van aprendiendo, pero con la guía. Entonces el mentor le indica, mire, revísate 10 fuentes. Mira, te voy a dar estas posibilidades de base de datos. Las fuentes no las escogen los investigadores, ¿no? Entonces va refinándose y cuando ya se tiene su artículo, y también vamos a trabajar con patentes, ¿no? Porque las patentes que hemos generado solamente han sido con los investigadores. Todavía no han participado los alumnos, pero ahora queremos que los alumnos hagan las patentes, no los investigadores. Pero bueno, esa será una segunda etapa. Entonces, en este tercer momento, yo creo que si no tenemos una necesidad, ¿cuál es la necesidad? Asistir a un evento. ¿Cómo? Llevando algo, llevando una ponencia, ¿no? ¿Quiénes van a ir? Se da la representación y todos los demás vamos a estar de esa manera identificados, ¿no? Yo creo que eso sería una estrategia de trabajo en equipo, ¿no le parece a usted? Sí, suena muy buena e interesante. Puede como hacer una pequeña subdivisión de las tareitas para ir avanzando. Así es, señorita Espino, efectivamente. Y eso, ¿sabe cómo lo noté? Hace unos años, hace 10 años, se creó un proyecto en el cual yo participé, que fue la creación del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú. En este colegio yo fui el coordinador de ciencias. Durante todos los 2 primeros años le enseñé a todos los alumnos, a los 300 más 300 más 300, a los 900 alumnos, de todas las secciones. En ellos no se esperaba que no hubiera motivación porque había. Pero la única forma que yo tenía de lograr es que se lograse o motivarlos más, o sea, motivarlos a la nube ya, ¿no? Al cielo, era de que participáramos en eventos. Entonces, había muchas jóvenes, ¿no? Mayormente mujeres, que estaban interesadas, por ejemplo, en ir a la NASA, en ir al MIT, ¿no? Pero no ir a visitarlos, sino ir a presentar trabajos, ¿no? Entonces, se unían al grupo de investigación, que era este grupo de investigación ecológico de San Marcos, en el Colegio Mayor, donde fuimos nosotros, bueno, pedimos licencia en la universidad y los alumnos nos apoyaban los fines de semana, formamos el grupo de robótica, le llamábamos, para que los alumnos lo entendiesen más fácilmente. Los alumnos se motivaban porque la idea era asistir con una misión tecnológica a Europa, por ejemplo, ir a Finlandia para ver si era cierto ese milagro de la educación finlandesa o filanesa, ¿no? O ir, por ejemplo, a Alemania o ir a Holanda, ¿no? En Holanda hemos visitado casi toda Holanda, todas sus principales universidades, y entre ellas la más importante universidad tecnológica europea, que es la Universidad de Delft, ¿no? En la ciudad de Delft, justamente. Visitamos, estaba en ese momento el Perú pues luchando por en La Haya, ¿no? Nuestra defensa de nuestro mar, así que también fuimos como peruanos, ¿no? A hacer hurras, a ver a que los jueces escucharan pues a nuestros abogados, ¿no? En defensa de nuestro mar territorial del sur, ¿no? Bueno, y así por el estilo, ¿no? Y así se incorporaron, muchos incorporaron la ciencia política, y ahora están pues en Harvard, en el MIT, en el TEC de Monterrey, se han ido a Toulouse, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que la más grande motivación que puede existir a este nivel es que uno puede hacer un proyecto, lo puede medir y luego lo puede ejecutar, ¿no? Y sí que mejor que lo ejecute para su vida, porque trabaja cada uno para lo que puede ser, ¿no? Y lograr. Muchas gracias por sus palabras, ingeniero. La siguiente pregunta es de José Torres. Nos consulta. Nos mostró una imagen de los boom de la inteligencia artificial. ¿A qué cree que se debe la decadencia
por ciertos periodos de tiempo. ¿Considera de que se puede presentar una en la presente era? Miren, yo creo que baja los inviernos porque los que motivan bajan. Miren, en el mundo hay liderazgos, ¿no? O sea, así como hablamos del padre de la inteligencia artificial, justamente da la casualidad que cuando estas personas, incluso el libro de inteligencia artificial del padre de la robótica lo hace el prólogo el mismo Isaac Asimov cuando estaba vivo. Entonces es como si dijéramos, pero ¿por qué todo ese desarrollo que hizo Isaac Asimov, ¿no? Del espacio, un poco de ciencia ficción, pero también por otro lado del estudio del cosmos, ¿no? Con Carl Sagan, pero que hoy día lo siguen otros, ¿no? Como Tyson, por ejemplo, etcétera. O sea, yo creo que es porque no hay gente que motive, y generalmente los líderes, o sea, lo que sería en la república, los padres fundadores, por ejemplo, nuestra democracia tiene que tener padres fundadores. Cuando dejan de haber padres fundadores o hay épocas donde no hay liderazgo, ¿no? De parte de los políticos, por ejemplo, no hay liderazgo de parte de los científicos, etcétera. Entonces, al bajar ese liderazgo, al no haber destacados líderes, baja. Y eso ocurre generalmente en el mundo. Son como las manchas solares. Yo digo que son más o menos cada 11 años, ¿no? Como el ciclo de las manchas solares, ¿no? Pareciera que nuestro sol, ¿no? Nuestra estrella, así como puede tener 200 manchas, o sea, 200 explosiones por día, ¿no? Puede tener 20. Entonces, ¿pero por qué no tiene 200? Tiene 20. Entonces, cada 11 años hay épocas de alta y épocas de baja. Y pareciera que eso afecta. No estoy diciendo, yo lo digo correlacionalmente, o sea, no tengo una prueba científica para decir que no hay una afectación, pero yo digo que cada 10, 11 años, normalmente estos líderes dejan de asistir, ¿no? ¿Por qué? O bien porque fallecen, o bien porque deja de motivarse de los premios, etcétera. Pero cuando aparecen, por ejemplo, ahorita hay una gran oleada de investigadores, jóvenes, entre 20 y 30 años, muy fuerte, cosa que no ha habido anteriormente. Entonces eso va a hacer que suba. Esperemos que ya no baje, ¿no? Muchísimas gracias por su respuesta. Nos pregunta también Alejandro Alessio con respecto al grupo ecológico de San Marcos, si tienen alguna sucursal en Guatemala. Sí, miren, nuestra universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene un proyecto con una universidad en Guatemala. Y no solamente en Guatemala, en Guatemala, en Nicaragua, en casi Centroamérica, que se llama Cadet. El proyecto se llama Acacia. Acacia como la planta, Acacia. Si ustedes lo escriben Acacia de San Marcos, ahí van a encontrar. Y su proyecto se llama Cadet. Se formó un grupo que hasta ahora funciona en San Marcos. Entonces, a través de ese grupo, en la Universidad de León, ¿no? Que es una universidad que está León es una ciudad que está muy cerca a Managua, ¿no? A su capital. Tenemos un centro de investigación en electrónica donde participamos, generalmente dialogamos bastante con ellos, gracias a ese convenio y a ese proyecto en la cual la Universidad de San Marcos es miembro con muchas universidades en Latinoamérica, llamado Acacia. Entonces, si ustedes pueden buscar Acacia y pueden ver incluso cuál es la universidad de Nicaragua, por ejemplo, que es la de León. También tenemos en Guatemala, en toda Latinoamérica en general, ¿no? Hispanoamérica, porque también hay de España, la Complutense de Madrid, las universidades politécnicas sobre todo, que son las que tienen carreras de ingeniería, ¿no? Muchas gracias. A continuación tenemos la pregunta de Kevin Pachas. Nos consulta: ¿cómo fomentar y promover el conocimiento de estas tecnologías a los escolares de la educación básica regular? Bien, yo creo fundamentalmente con los concursos. No sé, me interesa mucho que los estudiantes durante estas décadas participen en concursos, porque así se les motiva. Entonces yo creo, les cuento una anécdota más o menos bastante joven. Recién había salido de la universidad y fui a trabajar a un proyecto de cooperación internacional, pero en nuestro país, el programa Marco de Formación Tecnológica y Pedagógica en Perú. Era un proyecto a nivel nacional.
Entonces yo estaba encargado de la red telemática, ¿no? De la red de computadoras que unía todos estos institutos superiores tecnológicos, pedagógicos y algunos colegios, ¿no? Llamados emblemáticos en ese momento. Bueno, en esa época se le llamaba colegios, las grandes unidades escolares, ¿no? Entonces se organizó un concurso. Bueno, organizaron un concurso para poder hacer material educativo, ¿no? Que los estudiantes hagan material educativo, como diríamos algo así, material para mejorar aprendo en casa, por ejemplo, ahora, ¿no? O sea, videos, audios, TikToks, no sé, bueno, todo lo que en ese momento se podía hacer, bueno, ahora es mucho más amplio, ¿no? Y cuando fui me acerqué al director del programa, un europeo, es rector de nuestra universidad Mater en Ingeniería, que es la Universidad Nacional de Ingeniería. Este director del proyecto me dijo, ¿y con qué los vas a premiar? Entonces yo me acuerdo haber ido a Microsoft, haber hablado en esa época con una gerente educativa, que es una persona que está a cargo hoy día de la oficina de gobierno electrónico, y nos había prometido becas para estudiar software de Microsoft, ¿no? Office, incluso portátiles, todo nos había prometido varias empresas, ¿no? Entonces dije, bueno, he conseguido el auspicio, todo eso. No, me dice, aquí usted debe premiarlo con dinero. Entonces me sorprendió, dije, pero ¿por qué con dinero? Sí, me dice, ¿dónde compren dinero? Tráigame otra propuesta. Entonces fui, yo era bastante joven, dije, pero ¿cómo con dinero? ¿Qué mejor puede haber que un diploma, no? Entonces volví con mi propuesta de dinero, en esa época, hace más de 10 años. Bueno, entonces sí, le digo, a todos los premios por región, ¿no? Por departamento, 800 al primero, 500, 300. Perfecto, dice, así lo va a hacer. En el primer concurso que habíamos propuesto diplomas, ¿no? Becas para estudiar, licencias de Microsoft, etc. 20, 30 proyectos se presentaban por región. Cuando pusimos dinero se presentaban 800.000 por región. O sea, es increíble, ya no había ni jurado para que pudiera evaluar tanto material educativo, ¿no? Entonces, ¿eso qué me lleva a pensar? Que la mejor forma de promover hoy día en la educación peruana motivaciones de esta naturaleza es motivándolos a que van a poder viajar, por ejemplo, hacer pasantías, misiones tecnológicas, transferencia a través de intercambios. Por ejemplo, es bueno, o sea, que un joven, no solamente hablamos de la universidad, también hablamos de la educación secundaria, porque también el bachillerato internacional lo tiene entre sus normas, el intercambio, ¿no? Entre los países EBI llamados, entre los colegios EBI, etc. O sea, en este caso, bueno, no se irá al extranjero, pero se puede ir a otra región. Pueden convivir con otras regiones, vivir un proyecto de común. Entonces yo creo que una de las mejores formas de motivar el desarrollo de esta naturaleza de proyectos es, por ejemplo, que nuestros escolares vayan a ferias y participen con ferias nacionales, para dejar quizás lo internacional, que es un poquito más delicado, porque bueno, las veces que he tenido que viajar con escolares no es fácil, porque sus padres me tienen que dar autorización, ir al notario, papá, mamá. Es un problema cuando es menores de edad, pero cuando ya están en la universidad no hay problema, ellos pueden salir del país, pueden ir con más facilidad, ¿no? Entonces, para concretar, ¿cuál es la mejor forma que yo lo haría, ¿no? Motivaría que haya concursos, pero que esos concursos se realicen por región y haya una rotación de todos los grupos, por especialidades, ¿no? Por ejemplo, por áreas de ciencias experimentales, ¿no? Donde está la robótica, por ejemplo, pero que se mezcle, ¿no? O sea, interdisciplinario con la matemática, con formación para el trabajo, con las ciencias experimentales propiamente dichas, ¿no? La física, biología, la química, etcétera, ¿no? Yo creo que esa sería una forma, se me ocurre, no cara, sino ingeniosa, sin muchos gastos, poder propiciar. Ahora, no es que a mí se me haya ocurrido solamente, porque lo que a uno se le ocurre siempre, como diría Picasso, de algún otro lugar lo debe haber escuchado. Pero en alguna oportunidad esa pregunta se la hice en un evento en Corea, y un profesor de la Universidad de Wuhan me supo decir que antes de empezar su primer quinquenio de educación, ¿no? En el año 1985, no se olvide que Corea era un país prácticamente primitivo, pues, ¿no? En 1950 nosotros teníamos 10 veces su Producto Bruto Interno que Corea. Pero bueno, entonces para hacer su cambio, ellos notaron cómo motivamos a los estudiantes a que participen. Entonces, en su Ministerio de Ciencia, Cultura, Tecnología, todo está junto en un solo ministerio. Bueno, en ese ministerio estaban las personas pensando cómo lo podían hacer. Y se les ocurrió que habían observado un fenómeno cerca del aeropuerto de Incheon.
en Seúl, en su aeropuerto, hay un barrio marginal donde vivía un niño que había ganado un concurso de matemáticas. Entonces lo habían premiado y eso llamó mucho la atención porque salió un pequeño documental en la televisión. Entonces todo Corea, todos los estudiantes de Corea se habían enterado que había un interés en estudiar la matemática, porque así como a Jaimito lo habían premiado por haber destacado en la matemática, ¿por qué ellos no? Entonces en este ministerio se dieron cuenta y dijeron, ya. Entonces a eso le vamos a llamar celebración del éxito, porque el modelo tiene que tener un nombre. Significa que cada vez que querramos que haya un éxito, vamos a tener que motivarlos. Y de esa manera se promovieron concursos, no solamente de la matemática, sino también el desarrollo del emprendimiento, de la ciencia, etc. Muchísimas gracias por su respuesta y por haber respondido a todos los asistentes. Antes de terminar la sesión, quisiera dar algunas palabras finales. Sí. Quiero nuevamente reiterar mi agradecimiento a los organizadores, a la sección Perú de la IEEE, en particular a los miembros de nuestra universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por el interés puesto en mi participación, algunos de cuya invitación me llegó hace un tiempo atrás, y desearle todos los éxitos que estoy seguro ustedes van a tener en su vida profesional, pero que parten de aquí, ¿no? La idea de tener siempre la oportunidad de compartir experiencias entre los jóvenes, con los no tan jóvenes, entre todos en realidad. Gracias por ello, señorita Espino, y hágale llegar a los organizadores mi agradecimiento eterno. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por sus palabras. Sé que más de una persona ha quedado completamente satisfecha con la presentación. Bueno, queremos agradecer a la audiencia por su participación y recordarles que pueden seguir asistiendo en la programación del COINCAP, que seguirá a las 6 de la tarde, que será dada por el magíster Abelardo Jaime Vega. A continuación, le cedo el paso a nuestro secretario general y director de Relaciones Públicas del capítulo estudiantil en BIES, José Cuyubamba, para que dé paso a su presentación. Muchísimas gracias.